Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Bueno, muy buenas tardes a todos los amantes oyentes, a los amantes y amables oyentes de la emisora lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Hoy nos acompañan Carlos Espinosa, juez de paz y politólogo de la Universidad del Valle, y Francisco Zamudio, también juez de paz de la Comuna 15. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, doctor, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, y Carlos Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, ya saben que hay que hablar bien duro, pegado aquí al micrófono, porque ahí no nos oye nada. También está Miguel Mejía, ingeniero de sonido. Vamos a hablar de dos temas, pero empecemos primero con los amigos jueces de paz. Francisco Zamudio, cuénteme su opinión sobre la eficiencia, la eficacia de la jurisdicción, no la especial de paz, que otra vez, no, los jueces de paz que resuelven los casos en los barrios, en las comunas, y fallan en equidad, de acuerdo con la Constitución Nacional. ¿Cuál ha sido su experiencia en esa área? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Primero que todo, reiterarle la invitación y agradecerle por este espacio. Sí, pero venimos haciendo una labor importante en la Comuna 15, pero tendríamos que observar un poco hacia atrás sobre el origen de los jueces de paz, que se remonta a la Constitución del 91 y se formaliza con la Ley 497 de 1999. Vemos que en la ciudad de Cali hay algunas situaciones que se presentan y por las cuales es importante hacer una reestructuración social para poder nuevamente reconstruir el tejido social, hacer un acercamiento en convivencia y arraigarnos a las costumbres ancestrales de la conciliación que se manejaba. Eso es lo que pasa en algunas comunas de Cali, donde se generan muchos hechos de violencia, donde la justicia comienza a ser apática y a rechazar la parte de la justicia ordinaria a través de lo que comienza a exhibirse. O sea que es un proceso que tiene que existir con credibilidad y tenemos que avanzar en este proceso de paz en lo que concierne a todos, en la reestructuración y la confianza nuevamente como individuo de una sociedad. Bueno, y digamos Carlos Espinosa, que también es juez de paz, sí considera que la solución que se le da a esos conflictos que se presentan entre personas, entre vecinos, entre personas que viven, digamos, en esas vecindades, ¿no? Porque son más que todo problemas de la misma gente allí, que yo considero que son más que todo referentes a asuntos de violencia intrafamiliar, pequeñas deudas, problemas de arrendamientos, de pronto cuestiones que tienen a veces que ver con el código de policía, que el ruido, que la bulla, que la sacada de la basura. Bueno, temas que si no se solucionan generan con otro problema. Más o menos, ¿cuál es la experiencia suya, Carlos Espinosa? Sí, fíjese, doctor, que yo hace más o menos 2 años realicé una investigación y me encontré que en las comunas más populares, donde el índice de violencia y de problemas pues entre vecinos es mayor, en este tipo de comunas hay algo muy particular, y es que son comunas que son muy distantes de la justicia ordinaria y del Estado, ¿sí? Entonces, al ser distantes de la justicia ordinaria y por ende del Estado, quien ejerce de Estado o quien hace el poder o ejerce el liderazgo es el líder comunitario. Entonces le creen más esas personas al líder comunitario, que en este caso los jueces de paz ejercen como líder comunitario a la vez como justicia, le creen más a ellos que al mismo Estado. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, pues, de hecho, en muchos casos que se presentan en los jueces de paz, vemos que en la Comuna 1, por ejemplo, en Terrón, Colorado, una persona puede atender 300 casos a la semana. 300. ¿Sí? 300 casos a la semana. ¿Y lo resuelven en cuánto tiempo más o menos? No, pues fíjese que puede atender. Yo hablaba con una señora en Terrón, Colorado, Luz Marina se llama, y ella atiende de 6 de la mañana a 8 de la noche, y se puede tirar entre 50 y 60 casos. ¿Sí? Pero el tema no es que los atienda, sino que los resuelva. Claro, pero vemos la dimensión pues de los conflictos que se presentan.
es que si van 60 personas o 50 personas a buscarla porque tienen conflicto, es decir que son 50 personas, 50 casos que está atendiendo, ¿sí? Ahora, es decir, ella prolonga y saca una audiencia para conciliar, ¿sí? Pero si solo estamos sumando una juez de paz y si hay 8 jueces de paz en esa comuna 1, pues ya vemos que son más de 1000 casos a la semana. Sí, ¿Sí? Eso es interesante, esa cifra. Y por allá, Francisco Zamudio, en la comuna 15 también llegan muchas personas a tu despacho. Sí, doctor, cómo no, o sea, la presencia de las personas siempre con los conflictos que están ahí latentes en la comuna es permanente. Igual de alguna manera es una comuna que hay veces es bastante complicado reconocerlo, pero es una de las comunas más violentas en Cali. Regularmente hay muchos problemas de arrendamiento, hay muchos problemas también de convivencia, problemas de excremento de mascotas, pero también nosotros como jueces de paz también tenemos que ser cuidadosos hasta qué punto nos dimensiona, nos permite la ley llegar a ese alcance, por ejemplo, como son los hechos de violencia intrafamiliar que hablaba usted, doctor, hace un momento, ¿sí? La violencia intrafamiliar es un delito y no es conciliable, o sea, no es negociable, lo que amerita es abrir un proceso de investigación en la Fiscalía, pero vemos también como en muchas ocasiones también es intrascendente esta parte, es decir, que es inoperante también este órgano del Estado para poder de alguna forma colaborar y sustentar o resolver más que todos estos problemas que aquejan a la gente de la comunidad, pero más que todo se manejan problemas de arrendamiento, también manejamos un alto índice de personas también allí que diariamente están buscando asesorías, orientación y también pues poderles ayudar a resolver sus conflictos en equidad. Sí, ya me parece, Francisco, Carlos, lo siguiente, con la experiencia que yo tuve en el Tribunal Contencioso como magistrado de tribunal, es que pues los fallos en derecho son muy distintos a los fallos en equidad. O sea, el fallo en derecho pues obviamente es con la norma jurídica, con el formalismo, la ritualidad procesal, etcétera. En cambio, el fallo en equidad, que también es un fallo, digamos, en justicia, menos riguroso en el procedimiento, porque es una vaina de sentido común, etcétera. Y fíjese usted que los problemas de violencia intrafamiliar, cuando ya se presentan, pues obviamente son temas de fiscalía, pero se pueden prevenir. Exacto. O sea, yo siempre he dicho que la violencia intrafamiliar es una situación que puede evitarse a través de medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, quienes ostentan alguna autoridad, y yo diría que si no la tiene hay que dársela a los jueces de paz, pueden tomar medidas tendientes a evitar lo que llamamos en derecho el daño contingente. El daño contingente es el que va a pasar. Entonces, si ya vemos que hay unos indicios, que hay una señora que está diciendo que el marido la ha amenazado, que hay unas actuaciones previas que hacen o dan a entender de que eso puede trascender a más. Yo pensaría que un juez de paz, al igual que un inspector de policía y un comisario de familia, deberían de tomar decisiones rápidas, inmediatas, que eviten ese daño que uno todavía no ha sucedido, vuelvo y repito, porque ya sucedió, ya un tema de la fiscalía. Correcto. Pero que puede suceder, como en efecto, cada rato hay mujeres que la asesina el excompañero o el compañero, y ella ya ha ido a varias partes, ha puesto denuncia, ha puesto queja, y no le paran bolas. Ya cuando la matan, ¿ya para qué? Es intrascendente la justicia. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo la ven ahí, Carlos? Mire, yo pienso dos cosas. La primera es que pues los jueces de paz les falta un poco más de tiempo, pues, o les falta disposición de tiempo para ejercer esa prevención del conflicto, ¿sí? Pero hay algo muy importante, y es que la justicia de paz se caracteriza porque resuelve conflictos que no han pasado a ser delitos, ¿sí? Y es muy importante trabajar en ese sentido. Ahora, sí le falta más acompañamiento en este caso del Estado, y más de bienestar social, del mismo de bienestar familiar, ¿sí? De todos estos entes que acompañan a las familias y a las comunas haciendo un trabajo piloto, ayudando a la prevención del conflicto, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se pueden evitar, pero lo que pasa es que sí falta un poquitico estar más allí pegado con el ciudadano, con el líder comunitario, trabajando de la mano, articulado,
para poder llegar a evitar el conflicto, que es lo que se requiere. Exactamente. ¿Qué dice Francisco sobre ese tema? No, importante lo que dice el compañero Carlos, y eso es cierto. Hay un desprendimiento total, no sé a qué se deba, le falta reconocer lo que está estipulado en la misma ley 497 y que de alguna forma obliga también a los estámenes del Estado, como ser el Consejo Seccional de la Judicatura, a hacer el plan de seguimiento, mejoramiento y control de la jurisdicción, para que pues igual de alguna forma las cosas funcionen bien. Desde la administración municipal también, o sea, yo creo que deben vincularse también Bienestar Social, las secretarías, vincularse sin ningún tipo de recelo, sin temor, para que todos construyamos la paz que estamos verdaderamente buscando para esta sociedad. Yo le digo una cosa, jueces de paz. Si la competencia que tienen ustedes y la gente que le está llegando en esa cantidad, y sobre todo que las decisiones que ustedes están tomando, porque, vuelvo y repito, no es lo que le llegue a uno, no es lo que uno resuelva. Es tan efectiva como ustedes me están diciendo, que yo no dudo en un segundo en que eso sea así. Hombre, le voy a contar lo siguiente. Un magistrado de tribunal, digamos no del contencioso, porque cuando yo estuve en el contencioso administrativo, nosotros evacuábamos 400 negocios promedio al año. Pero a mí me llegaban los informes estadísticos del tribunal de Buga, y yo veía que un magistrado acá 50 negocios al año, y yo decía, ojalá, pero ¿esta vaina qué? ¿Esos tipos qué? Y ganándose un montón de plata. Y si miro la estadística del Tribunal Superior de Cali, sala laboral o sala civil, o inclusive sala penal, me encuentro que la producción de ellos es de 100 o 150 negocios. Cuando hablo de negocios terminados es sentencias judiciales, son 100 casos resueltos. Es una cosa que demuestra que la única justicia que realmente está operando es la justicia en equidad. Entonces, desde esa óptica, el Consejo Superior de la Judicatura, que es, digamos, los que están organizando por mandato legal toda esta jurisdicción, debería de apoyar con más fuerza, con recursos, porque es que a uno, ¿para qué le dicen que lo apoyan solamente porque le dan una capacitación o lo condecoran? No. A uno lo apoyan es cuando uno tiene recursos, cuando le dan a uno una oficina, le dan personal de apoyo y le cubren algunas necesidades, porque es que una persona, por ejemplo, la señora que atiende 300 casos diarios en Terrón, Colorado, y se levanta a las 6 y se acuesta a las 8, seguramente porque es pensionada. Pero otro juez de paz que no se ha pensionado, ¿cómo diablos va a hacer eso? Entonces lo ideal sería que los jueces de paz tengan unas asignaciones, o sea, unos ingresos, y que también tengan un personal de apoyo. Es que uno solo no puede hacer nada, hombre. Mire que cuando yo estaba en el tribunal contencioso, yo tenía un auxiliar, abogado, no maestro, abogado auxiliar, y teníamos un oficial mayor, que era el enlace entre secretaría y el magistrado, y una secretaría común. Y uno veía que todos los demás magistrados tenían lo mismo. Y si usted se va a Bogotá, al Consejo de Estado, donde yo iba a lagartear, a veces me tocaba para efectos de, yo aspiré al Consejo de Estado, sino que eso allá no es de mérito y no político. Entonces yo me iba a visitar a unos amigos allá, yo veía que habían un montón de magistrados auxiliares allí, 9 personas. ¿Sabe cuánto es la producción de un consejero de Estado más o menos? Póngale. Carlos Espinosa. ¿50 casos? Oiga, hermano, le cuento que cae y le pega, pero por ahí va. Esos tipos, te digo que yo decía, bueno, ¿y por qué le siguen a uno 400 y ellos sacan 80, 100? Hay procesos represados en la sesión tercera del Consejo de Estado desde el año 2001. Sí. Estamos ¿en qué año? 2017, ¿no? 2017. Llevan 16 años. 16 años. Y no sale. ¿Por qué les cuento eso? Porque yo sí creo, mis queridos jueces de paz, Francisco y Carlos, que si esa justicia de paz es la que sirve, a esa hay que jugársela a fondo. Es como con el cuento de la tutela. Cuando yo estaba de magistrado, una vez invité a unos magistrados de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a un encuentro en la Cámara de Comercio para hablar sobre la justicia. Y uno de ellos planteó allí que había que acabar con la tutela porque la tutela congestionaba, y le dije yo, vea, vamos a mirar las estadísticas, y se lo digo en público. La única herramienta jurídica con que los colombianos en este momento tenemos, le estoy hablando del año 2005, llevamos 15 años de la instauración de la tutela. A esa época se habían fallado en Colombia 10 millones de tutelas, se habían resuelto 10 millones de casos, gente que estaba reclamando temas de salud,
pensionales, problemas de derecho a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Y yo le dije, y en ese mismo tiempo, la justicia ordinaria no ha evacuado 250.000 casos. Entonces, hay que acabar a quién, al que es efectivo, que falla constitucionalmente, o al ordinario, que no falla, sino muy poquito. O sea, uno acaba lo malo, uno acaba lo bueno. Entonces, tipo, en ese momento me emberracó conmigo, pero después me dio la razón. Entonces, yo creo que uno no puede acabar lo bueno y no lo malo. En el caso de la justicia, los jueces de paz, para mí, hay que fortalecerlos en todos los municipios, con todo, para acabar los conflictos. Es que el conflicto nace cuando no se soluciona un problema. Si usted, por ejemplo, un vecino tiene un conflicto con el otro vecino y usted logra llevarlos a una conciliación, a un fallo en equidad, que es donde nadie queda derrotado, no quedan rabones ni el uno con el otro, ni el otro con el uno, allí ya hay una violencia menos. ¿Cómo la ve ahí Francisco Zamudio? No, doctor, pues ahí hay que hacer la siguiente observación. Primero que todo, el acceso a la justicia colombiana, pues eso tiene un desgaste económico para las personas. Yo pienso que si las personas tuvieran que pagar un dinero y solucionar su problema en una semana, pues lo pagarían, se endeudarían, como les toca hacer a los colombianos en muchas ocasiones. Entonces, el problema es ese, el problema es acceder a esa justicia ordinaria que es tan costosa, la asesoría con el abogado, el pago de honorarios. Entonces, esa serie de situaciones, pues de alguna forma también limitan también el derecho a las personas. Pero cuando se encuentran directamente en el espacio del juez de paz, directamente las personas pueden resolver un conflicto de manera autocompositiva, como ordena el título 2 de la ley, o pueden resolverlo, la segunda instancia sería de forma resolutiva. Regularmente, siempre el juez de paz tiene que ser más conciliador para llegar a la etapa de la resolución autocompositiva de un conflicto. La autocomposición es cuando las personas directamente, ellos discuten sobre el tema y el juez de paz es un mediador cuya ley lo obliga a proponer soluciones a dicho conflicto, a proponerle a las personas que se puedan acoger a ese conflicto. Entonces, de alguna manera, la gente puede llegar a esos espacios, tienen un acceso totalmente pues gratuito a esos espacios de la Jurisdicción Especial de Paz, pero sin ningún tipo de temor, porque ese mismo juez de paz es un miembro de su comunidad, es un líder que lo conocen, es un líder que debe infundir respeto por los derechos de las personas y permitir y entender que el artículo 1 de esa misma ley dice que el juez de paz debe darle un tratamiento integral a esos problemas de la comunidad, desde integrarle de la parte social, económica, cultural, jurídica, es decir, es una justicia menos formal, no se necesitan tampoco ajustarse a tantos requisitos, tantas cosas. Y hay una cosa, doctor, de lo que usted decía ahora, dice la misma ley que esas sentencias en equidad proferidas por el juez de paz tienen los mismos efectos que las sentencias proferidas por un juez ordinario o un juez togado. Es más, el artículo 37 de la misma ley 497 también enmarca que quedan sujetos a sanciones o multas económicas a quien incumpla dicha conciliación con la sentencia proferida en equidad por el mismo juez de paz, doctor. Sí, extraordinario. ¿Y qué dice Carlitos? Mire, doctor, yo quiero añadir una cosa y es respecto al fortalecimiento que usted hablaba de los jueces de paz, ¿sí? En concreto a la justicia de paz. Desde hace un año para acá se vienen presentando una serie de dificultades con el Consejo Superior de la Judicatura, porque resulta que normalmente donde operan los jueces de paz son en los CALIs, ¿sí? Pero resulta que en estos CALIs han entrado a operar jueces de pequeñas causas, ¿sí? Entonces esos jueces de pequeñas causas, digamos así, le han quitado el espacio a los jueces de paz. Entonces lo que hace el juez de paz, al ser quitado de este espacio, pues que termina operando pues en cualquier parte. Entonces no se le da la dimensión significativa que necesita la justicia de paz. Y eso es algo que yo quiero pues resaltar aquí, muy importante, que sí deberíamos de, en este caso el Consejo Superior de la Judicatura, en manos de relacionado con el Ministerio de Justicia, debería fortalecer un poquito más esto, ¿sí? ¿Qué gana el Consejo Superior colocando jueces de pequeñas causas, ¿sí? Y más en las comunas populares, y eso es lo que está sucediendo. Si sabiendo que la gente le cree más es al líder, al juez de paz, al líder de barrio, de la Junta de Acción Comunal, que al mismo Estado, ¿sí? De hecho, mire que hay jueces de pequeñas causas que en estos momentos hay en comunas, pero la gente sigue buscando los jueces de paz, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero resaltar un poquito ahí. No, muy importante. Bueno, ahora voy a pasarle a un tema para que ustedes, como jueces que son, me den una opinión, o le den la opinión a los oyentes del Magazine por la Paz. Mire que ustedes, que conocen tanto los conflictos y toda esta cosa, ahora a raíz de ese debate que se ha armado con la publicación de Daniel Samper Ospina, el punto del debate no fue la foto del año 2011,
O sea, la piedra de Uribe es un artículo que sacó, dos artículos seguidos que ha sacado Daniel Samper, uno sobre la vaina de Antioquia, el tema de Belén de Bajirá, y el otro sobre la comparación que hace Samper Ospina de Uribe con Maduro y esta cantidad de cosas con el chavismo y toda la vaina. Bueno, eso le sacó la piedra a Uribe, además de que mucha gente piensa que Uribe teóricamente está piedro, o sea, pueda que sea una payasada, porque él puede tener los mismos asesores que Donald Trump. Como táctica, utiliza pelear con el periodista para que le den prensa, y prensa gratis. Pero el meollo del asunto es el siguiente. Primero, ¿hasta qué punto hay libertad de expresión en Colombia? Y de ahí recordamos que Jean-Paul Sartre, un filósofo de comienzos del siglo XX, que le tocó la guerra, Segunda Guerra Mundial, y vivir todas estas épocas, fue premio Nobel también. Él decía que mi libertad termina donde empieza la tuya, referido al punto de que uno puede hacer cosas que con tanta libertad, pero que el límite es el derecho del otro. O sea, yo hago cosas, pero si no afecto el derecho del otro. Entonces, en el tema de la pelea ahí, que yo digo que puede tener un cariz político, donde la estrategia de Uribe es cada 8 días poner a la gente a hablar de lo que él te está diciendo, asesorado por la gente de Trump, porque este señor Uribe es especialista en eso. Salir, por ejemplo, a tildar el doctor Uribe a Daniel Samper de violador por haber publicado una foto donde aparece un cura con un señor ahí al lado y 3 jóvenes de espaldas, no están dando la cara, desnudos, sí, uno de ellos mayor de 16 años, menor de 18, creo que tiene 16 y medio, el otro de 25 años y el otro de 30 años. Entonces lo que se discute es si, a raíz de esa foto que publicó la revista Soho en el año 2011, el doctor Álvaro Uribe tiene derecho a decir que Daniel Samper, porque era el director de la revista en ese momento, es responsable del delito de violación a menores, que es un delito execrable, es un delito de lo peor, porque pone en el ojo del huracán a Daniel Samper, tanto que Popeye publicó un Twitter, o Twitter como le quieran llamar ustedes, hablando de que Samper era lo peor, que, mejor dicho, amenazándolo. Y en esa misma línea, José Obdulio Gaviria hizo lo mismo, o sea que le echaron los perros a Daniel Samper, todo por un artículo que publicó en la revista Semana la semana pasada y otro delante de 15 días, donde Uribe se sintió burlado. Pensó pues que Daniel Samper, como las columnas de Daniel Samper Ospina, hijo de Daniel Samper Pisano, son cargadas de humor. El hombre hace una cosa que hace, inclusive también hacía Daniel Samper Pisano, reírse de los hechos cotidianos de la vida. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde la reacción del doctor Uribe es válida? ¿Hasta dónde uno puede salir a condenar y a difamar al otro porque hace una columna donde se burlan de cosas que están pasando y que son de conocimiento público? ¿Qué dice el maestro Francisco Zamudio? Bueno, doctor, ahora que me dirigí hacia acá, ese reconocido canal, leí un grafitis en una pared, no sé quién lo haya escrito allí, pero me llamó la atención, y decía, ¿para qué la razón en un mundo de 20? Decía textualmente, no sé, eso me lo escribió un filósofo, me imagino que lo puede haber escrito cualquier ciudadano ahí por lo lado del Calvario en una pared, con un viaje de humo en su mente. Pero si uno lo comienza a analizar, comienza a mirar esta situación y lo asocia y lo lleva a la sociedad, y uno dice lo siguiente: no hay nada más peligroso que la doble moral, ¿sí?
hasta ahora lleva esa doble moral, ¿sí? Al político de turno, al que está allí, al que ha llegado a esos puestos políticos a través del amaño, de las amenazas, ¿sí? Los que han tenido, perdónenme, el país y han dejado una estela de sangre sin señalar a nadie, pero que se sabe quiénes son, ¿sí? Esa es esa doble moral que solamente la conoce cada uno de esos actores políticos que llevan a desangrar económicamente al país, que llevan a quitarle las oportunidades a las personas que necesitan, a las personas que a diario necesitan para comer, que necesitan su empleo, que necesitan el acceso a la salud, perdón. Entonces, es una situación caótica en un país como el nuestro, donde podemos observar que los medios de comunicación, los espacios televisivos, radiales y de prensa también en un momento, también son informativos de alguna manera, podríamos decirlo, amañados, sencillamente. Es como el artista que quiere poner a sonar una canción, pues obviamente tiene que pagar para que se la coloquen en las emisoras, y si canta muy bien, pues sencillamente le va a tocar que cantar en un bus, sin un sistema de transporte, sencillamente porque no puede llegar más allá. Entonces esa es la doble moral, no es el talento y el conocimiento. Desde eso podemos deducir que quien llega a estos puestos políticos, a estos puestos de funcionalidad pública, no llegan allí por su conocimiento, como sí puede suceder en países europeos. O sea, el ministro de Minas y Energía no es que el señor haya trabajado en una mina ni sea un experto del tema, simplemente porque hace parte de una camada política, por eso llega a estos lugares. Hay países donde el ministro de Defensa fue general retirado de las fuerzas militares y tiene un conocimiento de origen de las causas y los sucesos y los acontecimientos históricos de ese país. Eso no sucede aquí, y eso va de la parte de la misma administración hasta la parte del mismo gobierno nacional. Todos vemos que es una componenda de amaño, e incluso ya hay situaciones donde sabemos cuál va a ser el alcalde, el gobernador, cuál va a ser el presidente, y entonces sabemos que estos odios, estos comportamientos individuales de este personaje que marca la historia colombiana, pues diría yo, pues como un Hitler moderno, diría que de alguna manera aún tiene muchos seguidores, que muchos de alguna forma también lo ven como un ídolo, como la persona que de alguna forma aniquiló y aniquiló la guerrilla colombiana sin de pronto mirar que son también colombianos, son gente campesina, gente que fue reclutada, que los soldados y los policías que cayeron en esta confrontación también fueron también colombianos, hijos de colombianos también pobres, que se van al ejército a pagar su servicio, o entran a la policía porque tienen una necesidad, ¿sí? Entonces mire que podríamos concluir, doctor, diciendo, por ejemplo, la doble moral, por ejemplo, del señor Popeye, ¿cierto? Si todo el mundo sabe quién fue Popeye y qué significa Popeye en ese momento, entonces es una doble moral, ¿cierto? Yo pienso que pues no habría ni siquiera un contexto para que pudiera tomar una opinión el señor sobre esa misma situación, cuando detrás de estos mismos sucesos que acontecieron también hubo mucho daño también psicológico y que trascendió a la historia de las familias, también de las familias antioqueñas y las familias vallecaucanas, también a través de esa ola de masacre que fue la que se originó y que pues gracias a Dios ha cesado y ha terminado, ¿sí? Entonces, doctor, pues decirle que pues el presidente Santos también no es el magnífico presidente que tuviéramos, pero que al menos logró hacer un acercamiento allí, y creo que eso puede haber sido el detonante de las diferencias que se lograron y que no logró Uribe a través de su guerra armamentista, que lo que él buscaba en un momento era eso, era terminar por medio de las armas o aniquilar la guerrilla o todo tipo de subversión que se presentara, y después, sin embargo, estaba haciendo acercamientos también para poder llegar al diálogo y solucionar también el conflicto colombiano, pero pues eso también le fracasó. Entonces, igual de alguna forma, pues el señor Juan Manuel Santos, que era su ministro de Defensa en ese entonces también, y que por ende también tuvo bastantes positivos también durante su ministerio allí como ministro de la defensa del gabinete del señor Uribe, pues después pasa y sencillamente se lanza a la presidencia, queda en 2 periodos y allí hace el proceso, y él sí logra esa paz y ese acercamiento a través del diálogo, porque también a través de las armas pues también todo el mundo evidenció que lo que se dio fue una estela de guerra y de sangre y sobre todo de degradamiento también de la misma sociedad colombiana a través de cómo nos veían desde la parte externa, y también la parte de la economía también, que tiene que ver mucho la inversión de esta guerra también. Muy bien, Francisco. ¿Y Carlos qué dice de este tema de la libertad de expresión? Bueno, Francisco nos dio un paseo desde el 2006. No, pero muy bueno, espectacular. Qué pena. No, está muy bien, está muy bien. Fíjese que la gente está cansada de la política, está cansada de los gobernantes, está cansada de la corrupción, que cae también los comentarios, el mismo YouTube y toda esta cantidad de cosas que hace Daniel Samper, porque no solo es columnista,
de la revista Semana, sino que es se volvió youtuber, ¿sí? Y cabe también que la gente está cansada de eso, que él humoriza, caricaturiza los personajes de la política, porque como no hay nada más de qué hablar, entonces riámonos de la política, porque como hay tanta corrupción, tanta maldad, tanta crueldad, lo único que queda al ciudadano es reírse de la política, ¿sí? Y eso cabe en la libertad de expresión y en la democracia. Ahora, lo que pasa es que la libertad de expresión en una democracia es válida siempre y cuando se respete la integridad de la persona y se demuestre con pruebas y hechos lo que está diciendo. En el caso del señor Álvaro Uribe, sale a decir que Daniel Samper es un violador, pero resulta que no tiene pruebas, ¿sí? Porque esa foto no es una muestra de ser un violador. Cuando hablamos del concepto de violador, es acceso carnal, y él no tuvo acceso carnal en esa foto, ¿sí? Una vez pasó eso, el señor Álvaro Uribe sale a decir que no es una violación, sino una violación a los derechos de los niños, ¿sí? Y resulta que la revista Soho saca una publicación donde dice, no, qué pena decirle, a lo que se refiere el doctor Uribe en esa foto, es una demuestra a la burla de la pedofilia, y tiene permisos de los padres de familia, que en este caso hubo uno solo que tiene 16 años. Sí, porque tenía hablaba de niños, y luego retrató hablando de que era los derechos, ¿cuál derecho los niños están? Ahí eran dos Uribe al lado, y que había niños en esa foto, y como la gente no vio la foto, entonces la gente dijo, entonces si hay niños, resulta que los niños pues de 4, 5, hasta 12 años, pero lo que había en esa foto eran tres jóvenes, uno de 25 años, uno de 30 y uno de 16 que iba a cumplir 17. Sí. O sea, ya no hay ningún niño, y fuera de eso están de espalda, en ninguna pose sexual, ni nada de cosa, ni pornografía. Está el cura allá, y hay un tipo que le habla al cura, que también es un adulto, y lo que dice la revista Semana claramente es que era denunciando la pedofilia de la Iglesia Católica, que estaba apareciendo en todos los titulares de las noticias. Eso era lo que estaban diciendo. Siga, don Carlos. Sí. Entonces lo que pasa, doctor, es que si una persona sale, independientemente de la forma como lo diga, a reírse o a hablarlo en tono serio, él sale a hablar sobre lo que pasa en Antioquia y en Chocó, pues resulta que el señor Uribe sale a denigrar y a faltarle integralmente a la persona, que en este caso fue Daniel Samper Ospina. Lo que tiene que hacer Uribe en el marco de la democracia y de la libertad de expresión es salir a refutarle lo que él está diciendo, pero como no tiene pruebas, lo primero que sale es a irrespetar y a faltarle el respeto a la integridad de la persona, ¿sí? A mí me parece que el señor Uribe, la mejor defensa de él es el ataque, ¿sí? Pero los ataques son sin argumentos y sin pruebas. Lo que pasa es que él hace esos ataques para buscar publicidad. No, pero es un guerrerista de tiempo completo, sí, también. Es guerrerista, por ejemplo, ya también se metió con Matador. Estos días, hace un tiempito, se ha metido con Daniel Coronel. Él escoge cada 8 días un personaje importante y le sale a decir 50 cosas. A él no le importa si tiene que ir a rectificar o si tiene que ir allá a decir que lo que él dijo no era lo que había dicho. Él lo que anda pensando es en conseguir opinión para poderse ganar las elecciones del año 2018. A él no le importa si pone en riesgo la vida, por ejemplo, de la víctima de turno. Por ejemplo, en este momento yo imagino que Daniel Samper Ospina debe andar custodiado, escondido, la familia lleno de nervios, porque una aseveración, una afirmación de un expresidente que tiene 4,5 millones de seguidores en Twitter, y que tiene una gente que no es seguidores y no fanáticos de él. Así es. Habiendo afirmado que Daniel Samper es un violador, ahora ¿cómo diablos va a hacer para recoger eso? Así se rectifique en cuenta, ya el daño lo hizo. Yo por eso le mandé a decir a Daniel Samper Ospina, yo le dije lo siguiente, le mandé a decir que no se fuera a mamar de la denuncia y que no concilie, para que el doctor Uribe sea condenado y le logren sacar una indemnización. Es que a la gente le duele es cuando lo condenan en plata, porque el tipo cada rato ya se acostumbró a calumniar a todo el mundo.
En su gobierno, en el gobierno de él, todos los que hacían manifestaciones eran terroristas. Todos los muchachos que sacaron de Soacha eran unos guerrilleros y después nos dimos cuenta que eran muchachos que no tenían nada que ver con nada. Inclusive eran hasta discapacitados. Entonces, tiene que llegar alguien que le pare el macho, como decimos nosotros, o decíamos nosotros en la época de antes. Cuando habían esos manes que eran así como medio braveros. Entonces me decía mi papá, hay que pararle el macho. Y uno tenía que salir a parar el macho porque no la montaban a uno. Entonces el doctor Uribe ahora, con sus bravuconadas, el hombre realmente lo que está haciendo es haciendo publicidad con el pellejo del otro. Tiene que haber publicidad con el de él. Vamos las ideas, tire ideas, debate ideas. Pero ¿cómo va a poner de carnada a un ciudadano de bien como Daniel Samper Ospina, o como Matador, o como Daniel Coronel, o como cualquier ciudadano de este país, y ponerlo de carnada pues para que uno de esos fanáticos vaya y lo mate? No, señor, doctor Uribe, usted es un hombre que tiene que actuar con mucha responsabilidad porque usted fue presidente de este país. Yo fui uno de los que voté por usted. ¿Y para qué va ahí que no? Hay gente que dice, no, yo no voté por ese man, porque aquí todo el mundo niega. Por ejemplo, ahora con Gustavo Moreno, Yo no voté por el doctor. el fiscal anticorrupción, todo el mundo dice, no, yo además no lo conozco, pero todo el mundo anda muerto del miedo porque no saben lo que el man va a decir. Pero si no lo conocían, entonces tampoco tenían miedo. Yo sé que hay una gente que no votó por él, ¿para qué va la paz? Yo voté por Álvaro Uribe, voté 2 veces. ¿Para qué? O sea, yo caí 2 veces. Caí, porque yo le creí en su momento, coyunturalmente yo dije la solución de ese país es Álvaro Uribe. En el caso del primer periodo, sí, era la de un gobierno bien malo, estado fallido, estaba en estado fallido. Pero re malo, de un hombre mediocre, Como Andrés que su Pastrana. único mérito era ser hijo de un expresidente y ser presentador de noticias, y como dijo usted ahora, Francisco, ya estaba destinado a presentarse ahí. Y nosotros somos tan de malas que tuvimos que soportarnos a esa entelequia ahí sentada, ese bodrio. Y resulta que ante ese bodrio, pues era Uribe la solución, no había otra. Entonces yo voté por Álvaro Uribe, como votamos mucha gente en este país. Yo de frente digo, yo sí voté por el señor. Es como también me tocó votar por Álvaro Gómez Hurtado, no me da pena, yo soy liberal. Y en una coyuntura política yo me puse a pensar, y aquí el hombre que nos sirve es Álvaro Gómez Hurtado. Y la verdad, el tipo me descrestó porque lo conocí en el Hotel Intercontinental, le escuché una conferencia, y luego le escuché otra en el Club Campestre de Cali, que también me invitaron unos empresarios aquí hace muchos años, y el hombre me convenció. Yo dije, no, este tipo por lo menos tiene una propuesta seria, conoce el país, sabe lo que va a hacer, y me convenció. Uno vota por el que lo convence, yo no voto ni por fanatismos, ni porque alguien me diga, ni porque me paguen, no, yo voto a conciencia. Y ahí, como voté por Uribe, tengo que decirlo, también voté por el doctor Ernesto Samper Pizano, nunca me arrepentiré, y he votado... ¿Por Andrés Pastrana votó? No, Andrés Pastrana, menos mal que no voté, yo voté por el doctor Horacio Serpa Uribe. Doctor, pero también votó al Senado por Uribe, o solo la presidencia. No, el Senado por Uribe era cuando ya estaba en el Centro Democrático, y mis candidatos son del Partido Liberal para Senado y Cámara. Y este año, pues también haré lo mismo el año que viene. Mi candidato es del Partido Liberal, porque yo soy liberal, no hago política abierta porque lo tengo prohibido, pero obviamente yo respaldo a un candidato que me parezca que venda unas buenas ideas, y que sea un hombre, un líder serio de este país, pero que sea liberal. Yo no voy a votar por un tipo que ande pronunciándose contra el matrimonio de parejas del mismo sexo, discriminando a las parejas gay, ni discriminando al pobre, ni discriminando al negro, nada de esas cosas. Yo soy de ideología liberal, soy partidario de que hay que respetar las minorías. Y entonces, como soy liberal de ideología, voto por un man que interprete esa ideología. ¿Usted por quién va a votar? Don Francisco y don Carlos.
Bueno, yo voy a votar ahora en el 2017. 18. Perdón, en el 18. En el 2017 voy a votar por el juez de paz, José Francisco Zamudio Gómez, en la Comuna 15. Porque ¿Cuándo van las elecciones? Este año, el 2017, doctor. El 26 de noviembre. ¿Qué día? El 26 de noviembre. No, yo también voto por ustedes dos. Gracias, doctor. No tengo problema. Le toca irse a vivir allá al distrito con nosotros. Bueno, si toca que ir a inscribirse, me inscribo. Sí, señor. Bueno, hermano. Entonces ahí no sé si sea la palabra correcta, pero tengo la cédula en ese espacio virgen. No he votado por ningún candidato político. De pronto la gente dice, es que si usted no vota, entonces usted no tiene derecho a reclamar. No, claro, pero sí tengo derecho a construir, ¿cierto? Yo pienso que tiene que haber un cambio del contexto de las ideas, tiene que haber un contexto de la forma de mirar hacia dónde vamos. Si los muchachos que están en la universidad, que están terminando su bachillerato, que están en su primaria y que están en estos grados y están preparándose, son los que tienen que tomar estas cargas, tomar estos ideales, estos principios y orientar la sociedad hacia dónde vamos. Pero tenemos un gran problema, doctor. La gran mayoría de estos pelados están en los parques fumando marihuana, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos en esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que vamos a retomar entonces? Porque tenemos que buscar esa parte, que haya esa construcción de la sociedad, ¿sí? Mire, por ejemplo, cuando hay una campaña política, uno puede observar cómo llenan un salón con 150 personas y la gran mayoría de personas que llegan ahí son adultos mayores que están allí y sencillamente, pues no sé, no quiero ofender a nadie, pero llegan allí como por el champú, por la empanada, por el sándwich, por lo que les van a dar. Y entonces sencillamente el candidato dice cualquier bobada que se le ocurre y sencillamente lo que hacen es aplaudirle y reconocerle ese espacio como si fuera el gran político. Entonces yo pienso que eso hay que comenzar a cambiarlo, ¿sí? Lo que usted decía, doctor. Votar es votar por una ideología, votar por un concepto, por lo que yo pienso hacia dónde vamos y lo que vamos a cambiar, lo que vamos a lograr. A conciencia, ya. A conciencia, correcto, pero no ya por los 50.000 pesitos, eso hay que cambiarlo, porque eso ya va desde la parte moral, como persona de cada uno, hacia dónde voy yo y qué es lo que yo quiero. Entonces usted va a recibir de lo que usted va a dar, claro. Sencillamente, ¿cierto? Usted recibió 50.000 pesos y es lo que usted va a esperar en 4 años, le van a robar el triple o el doble, ¿sí? Entonces le van a disminuir el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a los centros de recreación, el acceso al transporte. Mire, doctor, por ejemplo, no vaya a ofenderse y no me vaya a volver a invitar aquí. Por ejemplo, mire, nosotros que estamos por ahí cerca en la edad, por ejemplo, cuando pasaban todas las rutas de buses por el CAM, hacíamos fila y nadie nos decía que teníamos que hacer fila para acceder al transporte formal allí, que se daba, y usted cogía el Crema y Rojo, se iba para el río, o sea, pasaban todas las rutas de buses, ¿cierto? O sea, había un proceso allí pedagógico, de la misma ciudadanía lo tenía, se respetaban los espacios públicos, la Plaza de Caicedo, el Paseo de Bolívar, la Iglesia de San Judas. Hoy en día nadie respeta nada. Mire lo que pasa en estos momentos, por ahí una publicación de una foto de Simón Bolívar con los ojos untados, una estatua con los ojos untados de pintura, en forma como de sangre. Es un irrespeto total. Vale. O sea, ya no respeta a nadie, no se respeta nada. Entonces, tiene que empezar desde ahí, ¿sí? Empezar el respeto, entender el señor Uribe, y nos vamos al tema, ¿cierto? Que tiene que entender de que hay que respetar y que esos conflictos, esos cambios de palabras, esos Twitter que manda el señor allí ofensivos contra todo el mundo, eso es lo que contribuye nuevamente a volvernos un país guerrerista, a odiarnos entre nosotros mismos, a no construir y a creer menos en la justicia cada día. La verdad, me parece que es mi forma de pensar, pero tiene que haber una posición seria del señor Uribe, del señor Santos, de todos sus ministros, de todo este gabinete de personajes que ellos saben que tanto daño le han hecho al país, le han hecho a la gente y a nuestra sociedad, doctor. Eso es cierto. A ver, Carlos Espinosa, ya que vamos a terminar. Bueno, yo sí voy a votar por 2 candidatos liberales, ya están definidos. De hecho, el sábado asistí a una reunión pues, de los candidatos y créame que este candidato al Senado me sorprende cada vez más, ¿sí? Uno se da cuenta que los senadores no son senadores pues para pedirle, como usted decía, Francisco, un mercadito o una platica o ayúdame con esto o con lo otro. Un senador tiene que hacer la función principal y es legislar para el pueblo, legislar en pro de la comunidad, ¿sí? Crear leyes que permitan al pueblo acceder más a la educación, más a la salud, más al transporte, como usted decía, que tenga más asequible a los servicios públicos. Y créame que eso tiene que hacer en este caso pues un senador y un representante a la Cámara. Yo sí quería decir algo, y era que pues normalmente los votos a la presidencia son votos coyunturales. La gente Álvaro Uribe arrasó en el 2002 con esa votación, porque resulta que él estaba dando un discurso guerrerista, porque
porque las FARC estaban a punto de tomarse el poder. Esas tomas que hacían a los centros de comandos en los municipios en el año 98-99 eran bárbaros, y era tanta el poder que tenía las FARC que llegó Uribe y con su discurso guerrerista y todo el mundo le creyó, porque es que era así, o era ese o se tomaban el poder las FARC. Pero ya para este año yo creo que él quiere mantener ese discurso guerrerista, y por eso utiliza todas estas herramientas y todas estas estrategias publicitarias y ataques, pues, porque quiere mantener latente en el corazón de cada uno de sus seguidores, de sus fanáticos, de los ciudadanos, quiere mantener latente ese discurso, pues, del odio hacia el otro, de la rabia, del rencor, y eso es lo que él quiere transmitir y quiere mantener en eso los ciudadanos. Aquí lo que hay que hacer, y en este caso la oposición, el gobierno, Santos y la misma tercera vía, pues que yo espero que salga una tercera vía de estas elecciones, es que el debate cambie, pase de ese discurso guerrerista a hacer un discurso de reconciliación y atacar lo que en estos momentos es la enfermedad del país, que es la corrupción. Señor, eso es cierto, y antes de despedirme quiero también hacer este planteamiento. Mire, que el problema de la guerra son el lenguaje. La mayoría de las guerras empiezan por el lenguaje. Por ejemplo, en la época de la violencia liberal conservadora de la década del 48-50, Laureano Gómez decía: hay que volver invivible el país, y eso costó 300.000 muertos mal contados y seguramente muchos heridos, desplazados, a gente que le robaron su tierrita. En la década del 80-90 volvió otra vez otro discurso de que había que aniquilar la guerrilla, y entonces con ese discurso también se crearon los paramilitares y todas las cosas. Y como estamos en la época del Twitter, del Facebook, estamos en la época del Instagram y todo este tipo de redes sociales y canales de comunicación, se han ido desplazando el periodismo, donde hay un responsable de un artículo, de una editorial, un comentario, por voces anónimas que se manifiestan por estas redes sociales, y donde la gente le da una credibilidad al 100% también. A la gente, hoy me decía un tipo: yo no leo prensa porque a mí me informan por Twitter y por Facebook. Le dije: hermano, pero usted no crea eso. Uno escribe en Twitter y en Facebook lo que uno cree y lo que uno piensa, pero lo que uno cree y lo que uno piensa no necesariamente es la verdad. La verdad hay que confrontarla. Es que además la verdad es relativa, la verdad no es absoluta. Y las verdades tienen una característica, que pueden funcionar en un momento determinado, que es lo que los filósofos modernos llaman correcto e incorrecto, para salir del tema del bien y del mal. Que el tema del bien y del mal es un problema de la iglesia, del pecado. El tema de lo correcto e incorrecto es un problema del raciocinio. O sea, esto es correcto con el raciocinio de hoy. En el de mañana puede ser incorrecto. O sea, todo tiene una evolución de acuerdo a las épocas, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las evoluciones, etc. Fíjate que, por ejemplo, en Europa hay unos países donde es correcto que una persona tenga matrimonio con pareja del mismo sexo. Es correcto. En otros estados de los Estados Unidos de América, por ejemplo en San Francisco, es correcto que alguien maneje esa discusión allí y todo el mundo lo ve como correcto. O sea, que alguien se case con otro man o una vieja con otra vieja. En Colombia hay la posibilidad legal de que se contraigan, pero la sociedad considera que es incorrecto todavía eso. O sea que una sociedad como la nuestra todavía necesita un tiempo para entender de que esas situaciones pueden ser correctas. Necesita un tiempo. El fenómeno de la paz, fíjese usted, hay gente que considera que es incorrecto todavía que se desarme a una organización subversiva que no la pudimos derrotar militarmente, que entreguen los fusiles y las armas y que no paguen mucho talego, o sea, mucha cárcel, mucha cana. Hay gente que dice que no, porque no hemos hecho el raciocinio comparándonos con otras sociedades que han logrado salirse de ese problema y que no solamente
los líderes de esas organizaciones que han luchado contra el Estado no han pagado un solo día de talego, inclusive el M19 aquí en Colombia se desarmó y no pagaron talego ninguno, ni Navarro, ni Petro, ni ese Bustamante que está en el Centro Democrático, ni ninguno de los líderes cabecillas del M19, yo no me acuerdo haberlo visto ingresado a una cárcel, antes llegaron a los cargos públicos. Entonces la opinión pública necesita todavía más información, más conocimiento, para darse cuenta que la decisión correcta en el momento actual era la negociación que se hizo con la FARC. O sea, entrega de fusiles, darle la opción a ellos de que se reincorporen a la sociedad civil, a algunos de sus cabecillas sometidos a la Justicia Especial para la Paz, donde van a tener unas penas alternativas, y no hay impunidad. Es que la impunidad es cuando no hay ninguna sanción. Ellos van a tener unas sanciones, pero eso lo van a determinar con los jueces especiales de paz, que son magistrados, que en este momento hay una convocatoria para llenar esas vacantes. Entonces no es tampoco pues tan así de fácil uno llegar a una conclusión que es correcto, que es incorrecto. No, eso, para llegar a eso hay que darle información al pueblo. Yo creo que una de las dolencias que ha tenido el proceso de paz nuestro en este momento con el doctor Juan Manuel Santos es que la información no ha sido bien suministrada. El Estado colombiano está obligado, el presidente de la República, por medio de sus ministros, de todo su equipo de trabajo, los gobernadores, los alcaldes, todo el mundo, a darle la información veraz al pueblo, directa, que no sea manipulada ni manipulable, que la gente que reciba esa información la procese, porque es que cuando vos procesas una información vos ya te apropias de ella. Cuando vos no la procesas, entra por un oído y sale por el otro, y ahí no hay nada. Entonces yo sostengo la tesis de que el gobierno ha fallado en eso. Ahí falta más compromiso de los docentes, falta más compromiso de los rectores de universidades y colegios y de todo el personal de este país, de todos los que ejercemos alguna función pública. Falta más compromiso de los medios de comunicación, porque la gente no puede estar comiendo cuento a la gente que desinforma. El que come cuento al que desinforma es porque no tiene una información veraz, procesada, para que esté convencido de que la decisión es correcta. Yo, por ejemplo, yo creo hoy que la mejor decisión que tomó el Estado colombiano frente a la FARC fue la que tomaron en La Habana y la que se ratificó en el Teatro Colón en Bogotá. No había otra. O sea, la respuesta correcta es esa, no hay otra. Todos los que están rajando de eso no tienen segunda opción, no hay otra respuesta. Si yo le propongo a la FARC que me entreguen los fusiles y todas esas armas que ya entregaron, y que a todos los va a mandar a la cana, ninguno me la va a entregar. Seamos sinceros, es que aquí nadie derrotó a nadie. Aquí es un sometimiento, pero un sometimiento a partir de una negociación. Eso aquí no hubo una capitulación ni una rendición. Aquí fue una negociación. Bilateral. Entonces nosotros estamos hablando de una respuesta correcta. Fíjate que no estamos hablando que sea buena o mala, sino que es lo correcto al día de hoy, 2017. Si hubiéramos derrotado a la FARC y los hubiéramos vencido, lo hubiéramos acorralado y lo hubiéramos ahí, lo correcto hubiera sido capitulación. Pero es que como no hay eso, entonces lo correcto que es negociación. Eso es. Y entonces por eso yo me despido con ese mensaje, para que en la próxima programación, el próximo viernes, de pronto nos veamos y sigamos ampliando sobre el tema, y ahí los dejo para que también se despidan de la audiencia del Magazine por la Paz. Perfecto, entonces, lo primero que todo, agradecerle, doctor, por esta amable invitación, invitar también a los cibernautas que igual sigan confiando en los jueces de paz. Estamos haciendo un trabajo interno para mejorar, sabemos que tenemos falencias internas, sabemos que nos han dejado solos también, pero estamos buscando la formalidad para que por favor nos ayuden, o por favor nos ayuden, no hay que, yo pienso que no hay que rogar, hay que exigir. Está en la ley, y la ley dice que hay un plan de seguimiento, mejoramiento y control, que se deben sostener los jueces de paz a través de un proceso pedagógico educativo y hacer un acompañamiento. Entonces lo que estamos es exigiendo que esto se cumpla, pero invitar a la gente que confíe en el juez de paz, que llegue a sus comunidades, que confíe que el juez de paz le pueda ayudar a solucionar sus conflictos. Entonces esa es mi invitación. Y darles muchas gracias por la invitación nuevamente, doctor.
Bueno, yo quiero mandar un mensaje, es que hay muchas personas aquí en Colombia que nos quieren tener en el plano de la guerra, ¿sí? De la desinformación, de la mentira y de los engaños. Y la invitación mía a todos los cibernautas y a todos los que escuchan pues La Paz Estéreo es que abramos un poquito los ojos, nos informemos, leyamos y lo más importante, superemos el conflicto, porque la paz, porque la guerra ya no existe, ya no existen grupos armados que tengan una cohesión política o una filosofía política. Aquí lo que ya existen unas bandas delincuenciales que el Estado va a enfrentar, y ese es mi gran mensaje, a que superemos esto para que pasemos al plano de la reconciliación y para enfrentar problemas más grandes y más serios como la corrupción. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.